Buenas, en este caso nosotros vamos a resolver un ejercicio de modelado de funciones, es decir, cómo podemos nosotros expresar un caso de la vida real, un problema de la vida real, expresándolo en funciones, ¿cierto? Entonces nos dice el ejercicio 58 del cálculo de Stewart, conceptos y contextos, cuarta edición, ¿cierto? De la página 55. Nos dice: una ventana normanda tiene la forma de un rectángulo rematado por un semicírculo, ¿cierto? Que vemos aquí el semicírculo. O sea, un círculo, aquí está el rectángulo y aquí está el semicírculo pegado. ¿Ok? Si el perímetro de la ventana es de 30 pies, exprese el área A de la ventana como función del ancho de la ventana. Entonces, básicamente lo que nos pide el problema es hallar el área de la ventana solamente en función de x, o sea que solamente el área tenga la variable x por todos lados. Entonces, como sabemos nosotros, el área sería la suma, el área total de la ventana sería la suma del área del rectángulo más el área del semicírculo, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que el área del rectángulo es igual a ¿qué? Aquí tenemos un h, ¿cierto? Un h, una variable h. ¿Okay? Entonces, el área del rectángulo es la base, que es x, por la altura, que es h. Y el área del semicírculo es igual a ¿qué? El área normal de un círculo es igual a pi por radio cuadrado, ¿cierto? Pero como este círculo está partido por la mitad, tenemos que dividir esa área entre 2. ¿Okay? Entonces el área del medio círculo es igual a pi por radio cuadrado entre 2. ¿Okay? Porque es la mitad del círculo. Bueno, una vez dicho esto, como ya tenemos las dos áreas, vamos a borrar aquí, vamos a ir recordando ese paso. Lo que decimos entonces es que el área de la ventana, lo que ya hemos dicho, el área del rectángulo, que era base, que es x por la altura, más la mitad del círculo, el área de la mitad del círculo, que era un medio de pi por radio cuadrado, ¿cierto? Sí. Entonces, pues para organizar esto de cierta forma y para entender lo que nos dice el problema, miraremos esta fórmula de la siguiente manera. Tenemos que h es una variable diferente a x y r también es una variable diferente a x, ¿cierto? El problema lo que nos pide es que hallemos esta área total de la ventana solamente en función de x, o sea que esta h se escriba en función de x, o sea que y el r se escribe en función de x. Pero ¿cómo así? O sea que en esta fórmula solamente aparezcan las variables x, no puede aparecer ni h, ni r, ni otro tipo de variable. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, pues a través de unas igualdades o pistas que nos da el problema, pues escribir estas dos variables en función de quién, de x, ¿cierto? Entonces, pues el problema nos dice que x, que el ancho de la ventana es x, por ende, aquí tenemos que el diámetro del semicírculo va a ser x. Ok. Bueno, y si nosotros partimos ese x por la mitad, nos da el radio, ¿verdad? Nos da el radio. Entonces nosotros llegamos a la deducción de que x, de que el radio r
es igual a ¿quién? Es igual a x sobre 2. Vean, sencillo. Y ya encontramos una expresión para expresar a r en función de x. Nomás sería reemplazar esta expresión por el r que está aquí. ¿Ok? Ahora tenemos que hallar una expresión en función de x para reemplazar esta h, ¿cierto? Entonces el libro nos da la pista de que el perímetro es igual a 30. ¿Pero qué es el perímetro? El perímetro es la suma de todos los lados. ¿Ok? Lado más todos los lados que tienen, es decir, este lado más h más este arco que hay aquí más esto sería otra h, ¿cierto? Entonces esa fórmula de perímetro nos quedaría de la siguiente forma, donde el perímetro es igual a la suma de todos los lados. Ve aquí que estoy sumando este lado x que está aquí más este lado h más este perímetro del semicírculo, que ustedes como saben el perímetro del círculo es igual a 2pi por r. Pero como nosotros partimos por la mitad porque es medio círculo, dividimos entre 2 y nos queda que el perímetro del medio círculo es igual a pi por r. ¿Ok? Entonces por eso tenemos pi por r que equivale a esta línea, a este lado del medio círculo. Y la otra h que está aquí, porque esta h que está aquí es igual a otra h que viene acá. Entonces tenemos x más h más pi por r más h, ¿cierto? Esto expresándolo pues más cómodamente, porque estos son términos semejantes, y daría 2h, sería, para más comodidad, quedaría de la siguiente manera, donde tenemos 2h, porque h más h es 2h más pi por r es igual a 30. Y si nos fijamos bien, esta r de aquí la podemos reemplazar por x cuadrado, ¿cierto? Porque por esto que nosotros pues calculamos aquí. ¿Ok? Entonces eso nos quedaría de la siguiente manera: x más 2h más pi por x medio igual a 30. Y ya tenemos que esta expresión de r está en función de x, ¿cierto? Entonces lo que si pues miramos bien, necesitamos reemplazar esta h por una expresión que tenga solamente variables x, ¿cierto? Entonces si nos damos cuenta, aquí podemos despejar a h de esta expresión y podemos obtener una expresión en función de x para la variable h, ¿cierto? Entonces si despejamos aquí, nos queda lo siguiente: nos queda que 30, ¿cierto? Nos queda que acá esto es igual, nos queda 30. Si pasamos esta expresión para acá, para este lado, nos quedaría menos pi por x medio, ¿cierto? Y si pasamos esta para acá también, nos quedaría menos x, ¿cierto? Y nos quedaría de este lado 2h, ¿cierto? Entonces lo que restaría hacer es pasar a dividir ese 2 por toda la expresión. Entonces nos quedaría la siguiente expresión en términos de x: h igual a 30 menos pi por x medio menos x sobre 2, ¿cierto? Esta expresión que está aquí arriba podemos organizarla de una mejor forma, ¿cierto? Para ahorrar cálculos. Entonces lo que vamos a hacer es pues operar esas fracciones pequeñas que tenemos ahí, para que nos quede algo más organizado ya, de lo cual nos va a resultar lo siguiente: h es igual a 60 menos pi x menos 2x sobre 4. ¿Okay? ¿Qué fue lo que hicimos aquí?
básicamente nosotros sabemos que esto es x sobre 1 y acá también es 30 sobre 1, ¿cierto? ¿Qué hicimos? Nosotros multiplicamos los tres denominadores y lo colocamos aquí como denominador 2, ¿cierto? O sea, 2 por 1, 2, 2 por 1, 2, ¿cierto? Y lo que hicimos fue dividir, ¿ok? Más bien, sí, bueno, para explicarse de manera más sencilla, lo que hicimos fue, en este caso, multiplicar 2 por 1, 2 por 30, 60, ¿ok? Ahora, como venía este exponente, multiplicamos los extremos, 1 por 1, 1 por πx es igual a πx. Y se coloca el signo que tenía. Y ahora que tenemos acá, también tenemos menos, por eso colocamos en menos. Entonces, como viene este término ahora, nosotros colocamos, tapamos este y decimos 2 por 1, 2 por x es 2x. Fíjense que si nosotros separamos otra vez esa ¿cómo se llama? Separamos la fracción como la teníamos, nos va a quedar 30 menos pi x medio menos x, ¿cierto? Y aquí lo que hicimos fue aplicar la regla del origen y nos quedó de esta forma. Vean que ahora tenemos que h está expresada en función de x. Ahora lo que tenemos que hacer es reemplazar esta h acá en el área, en la expresión del área. Entonces nos va a quedar lo siguiente, nos va a quedar que área de la ventana es igual a x por h, ¿cierto? Pero ¿qué es x por h? X por h es 60 menos pi por x menos 2x sobre 4, ¿cierto? Eso es h. ¿Ok? Y después nos va a quedar que a eso se le suma un medio de pi por r. ¿Pero qué es r? R es igual a x medio. Y ese x medio está elevado al cuadrado, porque r está elevado al cuadrado, ¿cierto? Aquí, pues haciendo operaciones sencillas, lo que nos quedaría sería lo siguiente, que área total de la ventana sería 60x menos pi x cuadrado menos 2x cuadrado sobre 4 más un cuarto de pi por x cuadrado, ¿cierto? Bueno, lo que hicimos aquí fue multiplicar esta x por 60, multiplicarla por pi x y multiplicarla por 2x y elevar esto, como ustedes saben que este que está aquí, cualquier número elevado al cuadrado en fracción, se reparte el cuadrado arriba y se reparte también el cuadrado abajo, ¿cierto? Entonces quedaría x cuadrado sobre 4, ¿cierto? Y si eso le vamos a multiplicar un medio de pi, si a esto le vamos a multiplicar un medio de pi, quedaría entonces pi por un medio, ¿cierto? Entonces ya fijémonos que me equivoqué aquí, porque si yo multiplicar esto por 4 por 2, sería aquí entonces sería 8, no 4, ¿ok? Entonces nosotros colocamos aquí 8 para corregir el error que teníamos y pues ya miramos que la expresión del área de la ventana está expresada solamente en función de x, miren, pura x, x, x y x. Pi, ustedes saben que pi es una constante y los demás números pues también son constantes. Entonces ya tenemos una expresión de área en función de x y el ejercicio queda resuelto.